del síndrome de escape aéreo, como es el neumotórax o neumomiastino, que va a ser más que todo la presencia de aire entre las pleoras visceral y parietal, y se presume la existencia de una comunicación entre el espacio pleural y la atmósfera, ¿no? Entonces va a haber varios tipos de neumotórax. Tenemos el neumotórax espontáneo primario, el neumotórax espontáneo secundario y el neumotórax iatrogénico, ¿no? Cada uno va a tener una diferencia. Prácticamente se da el primario, es frecuente, contribuyendo a su aparición a las altas presiones transpulmonares durante las primeras respiraciones, ¿no?, que da el neonato. Si es secundario, eso significa que el recién nacido va a tener síndrome de la membrana hialina. Y en un segundo lugar, el síndrome de aspiración meconial. Entonces, a causa de esto, nos va a dar un neumotórax espontáneo, como vimos, ¿no?, que esas eran las principales complicaciones de lo que vimos en las diapositivas anteriores. También podemos ver de que vamos a tener neumotórax iatrogénico, que usualmente son barotraumas, ¿no?, que van a impedir la ventilación mecánica o maniobras de reanimación en la cirugía torácica. También en la clínica es muy importante reconocer esto, porque prácticamente es una urgencia. Esto va a depender mucho del colapso pulmonar y el grado de presión intrapreolar. Entonces vamos a ver de que va a haber una insaturación, y también va a haber el dolor súbdito pleurítico, va a haber disnea, taquipnia, expansión asimétrica del hemitórax, el timpanismo, la disminución del murmullo vesicular, disminución de las vibraciones vocales. El latido cardíaco se encuentra desplazado hacia el lado contralateral, ¿no? Es precisamente porque el aire eh, va a ser un efecto de masa que va a desplazar, ¿no?, lo que viene a ser el mediastino. Entonces ahí podemos también hablar de neumomediastino. Dentro del va a haber neumotórax simple, neumotórax de tensión, y también neumotórax abierto. Aquí podemos ver en el diagnóstico el neumotórax, cuando es de los dos lados, se ve le dicen el signo del ángel, ¿no? Lo que vamos a encontrar principalmente en este tipo de radiografías va a ser la hiperclaridad, un aumento del tamaño del hemitórax afectado, colapso pulmonar, desplazamiento del hemidiafragma y mediastino hacia el lado contralateral. Se puede ver la línea de la pleura visceral con parte del pulmón colapsado y aire alrededor, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo tratamos? Para tratar a estos pacientitos, lo que tenemos que hacer es primero a generar un ambiente de observación en urgencias durante 3 a 6 horas. El paciente debe permanecer hospitalizado, tal vez con ventilación mecánica y traslado por vía aérea. Se debe reexpandir el pulmón a veces mediante toracocentesis con catéter o mediante la colocación de un tubo de drenaje. También con la antibioticoterapia respectiva, ¿no? Porque como vimos, puede haber una infección bacteriana, ¿no? Dentro de las infecciones que ya le hemos estado mencionando, pues una de las complicaciones es la neumonía perinatal, que ocurre cuando hay un episodio de asfixia en el feto y va a aspirar líquido contaminado, produciéndose una infección pulmonar, ¿no? Entonces esto va a producir también igual, ¿no? La alteración de la producción de líquido surfactante, y esto va a producir también una hipoxemia una hipoxia en el recién nacido, ¿no? También hay casos graves que se va a manifestar en el momento de parto, que esto va a asfixiar al recién nacido, y esto va a efectuar movimientos respiratorios con signos de insuficiencia, ¿no? Como ya mencionamos en la clínica anterior, es el aleteo nasal, el hipercapnia, ¿no? A ver, los factores de riesgo que tenemos en la neumonía perinatal, también se puede aplicar como etiología: la ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, la ruptura de membranas mayor a 18 horas antes de iniciar el trabajo de parto, la fiebre materna, el mal olor líquido amniótico, el meconio líquido amniótico. Entonces ya estamos hablando de una aspiración meconial, ¿no? También puede haber una infección materna de tracto genitourinario, que también va a condicionar la salida del recién nacido. Y también el infante con previa infección neonatal, con taquicardia natal, y una infección de vías urinarias recurrente en la madre, ¿no?
¿Cómo podemos observar en el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo podemos observar que estamos frente a una neumonía perinatal? Pues a veces se hace una radiografía que va a mostrar las opacidades periliares que se irradian hacia la periferia con moteado diseminado, ¿no? Aunque no son características fijas, ¿no? Dentro del diagnóstico podemos a pedir un hemocultivo seriado de cada 8 horas y se puede indicar como agente causal, ¿no? Ahí podemos observar si se está tratando, ¿no?, de un neumococo o entre otros, ¿no? Dentro de las radiografías se puede pedir radiografías seriadas que muestren opacidades crecientes con sugestivos de neumonía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? El síndrome de condensación, ¿no? En el tratamiento, pues ya como hemos mencionado antes, primeramente tratar la insuficiencia respiratoria, ese apoyo de oxígeno y también la antibiótico-terapia, que viene a ser la ampicilina de 200 miligramos por kilogramo o gentamicina, ¿no? Que sea 7,5 o 5 miligramos por kilogramo día. Yep. Mm, Continuamos con estas causas de distrés respiratorio de tipo, eh, ¿me escuchan? Sí, yo. Ya. Te estamos escuchando. Sí, yo. Bueno, empezamos con la hipertensión. Bueno, seguimos con la hipertensión pulmonar persistente. En este caso, este es un cuadro que se va a caracterizar por una falla respiratoria aguda caracterizada por la elevación sostenida de resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y esto va a ocasionar un cortocircuitos extrapulmonares de derecha a izquierda de arteria no oxigenada, ¿no? Que se va a dar a través de conducto arterioso, foramen oval, y que va a producir con hipoxemia severa y acidosis secundaria en casos severos. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro el cual resume algunos aspectos importantes que cumplen la fisiopatología de esta enfermedad, que resumiendo serían tres aspectos fisiopatológicos, ¿no? La alteración, ¿no?, de la función miocárdica, el compromiso del parénquima pulmonar, ¿no?, responsable, ¿no?, de estos shows intrapulmonares, y aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Ya. En la clínica de esta patología vamos a ver que hay el signo principal de la cianosis, que se va a acompañar de grados variables de dificultad respiratoria, con taquipnea y taquicardia. Inicialmente se va a presentar esta cianosis y va a poder progresar, ¿no? Y se va a hacer persistente y va a necesitar altas concentraciones de oxígeno. También hay la habilidad de la oxigenación que se caracteriza por estos cambios intermitentes de coloración, de rosados a cianóticos, se tornan en minutos. Y bueno, y se va a presentar oscilaciones amplias de la presión parcial de oxígeno y de la saturación de oxígeno de forma espontánea. El, eh, el diagnóstico clínico se va a dar por la sospecha, ¿no?, inicial de la hipoxemia refractaria, ¿no?, desde las primeras horas de vida. Y como criterios, ¿no?, de hipoxemia severa, con oscilaciones de la presión parcial de oxígeno, que puede llegar hasta ser menor a 80 milímetros de mercurio, con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, ¿no? La diferencia de la presión arterial de 10 milímetros de mercurio entre el brazo derecho y extremidades inferiores es otro criterio, y que podría sugerir, ¿no?, el desvío de la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica por el ductus arterioso. También una presión parcial de oxígeno preductal, ¿no?, de 15 milímetros de mercurio mayor que el postductal. Eso también se sugeriría un desvío, ¿no?, de, de, derecha a izquierda por el ductus arterioso.
En el diagnóstico también se puede establecer a partir de los antecedentes, dificultad respiratoria progresiva, cianosis y esta la habilidad de la oxigenación, ¿no? También, bueno, mediante pruebas gasométricas, de hipoxia, la hiperventilación, la radiografía de tórax es usualmente normal tomar y puede mostrar una leve o moderada cardiomegalia. También estudios seriados de ecocardiografía bidimensional y claro, hallazgos radiográficos, ¿no? El tratamiento es mantener una oxigenación adecuada y minimizar el barotrauma. Para eso hay una ventilación conservadora, también se puede colocar al paciente en estos ambientes con oxígeno al 100% durante aproximadamente 30 minutos y también se puede usar ventilación mecánica en casos graves. Un alto porcentaje de oxígeno en la sangre va a ayudar a abrir a poder abrir la arteria, ¿no? Y permitir el flujo hacia los pulmones. La ventilación oscilatoria de alta frecuencia y ya en casos donde no funcionan estos tratamientos se puede utilizar esta ECMO, ¿no? Es la oscilación por membrana extracorpórea. También hay que tomar en cuenta una perfusión óptima mediante mantenimiento de la volemia, el equilibrio electrolítico, ácido base, ¿no? Mantener normotensión sistémica y un gasto cardíaco adecuado. Son medidas iniciales, ¿no? Dilatar la arteria, bueno, esto ya es algo más específico, de pulmonar de revertir los cortocircuitos, hiperventilación, alcalinización con bicarbonato de sodio y utilizar vasodilatadores pulmonares, ¿no? Para mejorar el flujo. Óxido nítrico, prostaglandinas, como ejemplo, ¿no? La siguiente patología es la hemorragia pulmonar. Esta es un sangrado agudo, ¿no? Pulmonar caracterizado por la presencia de fluido hemorrágico. Va a ser un fluido rojo, fresco, espontáneo, ¿no? Se va a observar al hacer la aspiración traqueal. Y también está asociado un deterioro respiratorio agudo del paciente que aumenta sus requerimientos de oxígeno y de soporte ventilatorio. Generalmente aparece entre las 6 y 48 horas de vida. Tenemos aquí, hacia el lado derecho, hay factores de riesgo que están asociados, la prematurez, la administración de surfactante, de distrés respiratorio, es otro muy importante, la persistencia del ducto arterioso con falla hemodinámica, hipotensión arterial, el síndrome de aspiración de meconio y la asfixia perinatal. Estos factores de permeabilidad van a aumentar el edema pulmonar y la alta de permeabilidad. Eso es la explicación, ¿no? Y en los recién nacidos manejados precisamente con ventilación mecánica por este síndrome de distrés respiratorio. Entonces, la hemorragia pulmonar puede ocurrir en los primeros días de vida, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? En la clínica hay deterioro súbito, hay cianosis principalmente, palidez generalizada, dificultad respiratoria, según el score Silverman-Anderson, más de 5 puntos, apnea y signos de edema pulmonar con falla cardíaca, o sea, ritmo galope, hipotensión, choque y presencia material sanguinolento por la tráquea. Aquí tenemos el diagnóstico que se haría, ¿no? Principalmente por el sangrado activo, ¿no?
observado, ¿no? Con el tubo traqueal, y que se ayuda al descenso mayor de 10% de hematocrito, y también una radiografía de tórax, ¿no? Que va a mostrar un infiltrado masivo alveolar que literatura indica que no es específico, pero que va a ayudar, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacer es con sepsis y edema pulmonar hemorrágico. Para el tratamiento tenemos otro algoritmo que resume las medidas que hay que tomar si el paciente está intubado o no. ¿No? En caso de que está intubado, se puede hacer las aspiraciones, ¿no? De forma prudente. Hay que principalmente, ¿no?, mantener la vía aérea permeable, ¿no?, para permitir la ventilación mediante aspiración prudente, corregir inmediatamente el estado de choque, corregir alteraciones de coagulación y tratar patologías de base, ¿no? Aquí tenemos otras medicación que se puede utilizar, es indometacina profiláctica, 0,1 miligramos por kilogramo, por 3 dosis entre 48 horas. O transfusión de sangre total, 10 a 15 mililitros kilogramo, 30 minutos, paquete globular, ¿no? Ionotrópicos cardíacos, tipo dopamina, y también administración de vitamina K endovenosa o intramuscular de 0,5 miligramos por kilogramo en prematuros, y ya en recién nacidos a término, de 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas hasta corregir tiempo de protrombina. Ya, aquí vienen las causas son tipo malformaciones, son patologías, algunas extremadamente raras, como esta, ¿no? La agenesia, aplasia e hipoplasia pulmonar, que son cuadros que van a producir una sintomología similar. En este caso, agenesia, aplasia es la ausencia total de pulmón, bronquios y arteria pulmonar. La aplasia tiene la aplasia tiene, va a tener una ausencia de bronquio principal, o va a ser rudimentario, ¿no? O sea, puede existir, pero lo que no va a haber es el pulmón. La bilateralidad es incompatible con la vida, y la unilateralidad no tiene predilección por algún pulmón, puede ser cualquiera de los dos. La patogenia de esta agenesia es alteración vascular en desarrollo pulmonar fetal, que está asociado también a otras alteraciones, como cardiopatías y atresias esofágicas. La clínica es, como dije, es variable. El paciente puede estar, en el caso de unilateralidad, ¿no? Puede ser asintomático desde una disnea leve hasta severa, ¿no? Pudiendo manifestarse ya en estadios avanzados de la edad, varios años después. El diagnóstico va a ser por ecografía y ecodoppler, en la que se va a detectar, ¿no?, el desplazamiento de mediastino en ausencia de nefrasmática congénita y de vasos pulmonares. También ayuda a la resonancia magnética, y luego está el cuadro de hipoplasia pulmonar, que esta es ya la presentación, ¿no?, de pulmones de menor tamaño. Puede ser una hipoplasia primaria o puede ser secundaria, ocasionada por hernia diafragmática o oligohidramias. Puede ser bilateral o unilateral, ¿no? Aquí, como en esta imagen radiográfica, y vamos a ver que en la clínica hay síndromes asociados como la hernia diafragmática congénita o el síndrome de retorno venoso anómalo o síndrome de cimitarra, que es un cuadro donde el drenaje venoso es anómalo y va a dar esta imagen de cimitarra, ¿no? Está en la imagen derecha superior. Y también, bueno, el tratamiento va a depender de la aparición y sintomatología, ¿no? Y la corrección va a ser quirúrgica, de acuerdo a cómo el caso se ha avanzado demasiado, la hipertensión pulmonar.
La dificultad respiratoria de aparecimiento temprano debido a atresia esofágica. Ya sabemos la etiología de la atresia, que la atresia con fístula traqueosofágica distal va a ser la más frecuente, en 80% de veces, y comparado con otras atresias sin fístula y fístula sin atresia. La clínica es síntomas principales, la cialorrea, y al alimentarse presenta sofocación, tos, cianosis y taquipnea. El diagnóstico es la historia materna también de polidramnios, y radiografía lateral de tórax y con sonda nasogástrica, ¿no? El diagnóstico puede ser incidental, ¿no? Al no pasar la sonda, y también el abdomen distendido y con aire nos podría indicar la presencia de una fístula comunicante. El tratamiento es colocar al niño de posición supina, aspirar, dolor faringe frecuentemente y una corrección pronta quirúrgica, ¿no? Complicaciones como traqueomalacia, recurrencia de la fístula, contractura esofágica y reflujo gastroesofágico. La siguiente es la hernia diafragmática congénita, cuya etiología es una falla del desarrollo de la porción posterolateral del diafragma. Y va a resultar la persistencia del canal pleuroperitoneal en Bodalek. Factores de riesgo es, bueno, se ve uno de cada 3.000 nacidos vivos, principalmente masculino, y el 90% de los casos es del lado izquierdo. La sobrevida varía, ¿no? La clínica es de dificultad respiratoria severa, cianosis a los pocos minutos de nacer, sonidos respiratorios disminuidos, sonidos cardíacos desplazados al lado no afectado, y el abdomen con frecuencia excavado. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico va a ser por ecografía desde la semana 15 de gestación, o sea, ya se tiene, ¿no? El diagnóstico, la radiografía de tórax también, cuando ya se va a ver las asas intestinales, el gas dentro del tórax y el desplazamiento de mediastino va a ser prácticamente lo determinante, ¿no? El diagnóstico. Y tratamiento, hiperventilación con oxígeno al 100%, sondas orogástrica para descompresión gástrica, percapnia permisiva, inhalación con óxido nítrico y ventilación de alta frecuencia. También se puede utilizar, bueno, la reducción quirúrgica es importante, y aquí entre las 72 y 96 horas la oxigenación con membrana extracorpórea, ¿no? Para estabilizarlo, ¿no? Al recién nacido. Seguimiento, los recién nacidos severamente afectados pueden desarrollar enfermedad pulmonar crónica y también hacer un seguimiento neurológico. Y la dificultad para alimentación y falla de crecimiento son comunes y pueden necesitar también intervención quirúrgica adelante. Ok, a mí me tocó enfisema lobar congénito. El enfisema lobar congénito es una malformación pulmonar infrecuente caracterizada por insuflación del lóbulo pulmonar afectado. El 50% de los pacientes van a presentar síntomas al nacer, y los cuales pueden ser confundidos con otras entidades como infecciones respiratorias, atelectasias, neumotórax y en sí, entre otras. Y la radiografía de tórax va a ser útil para su diagnóstico. Sin embargo, es necesaria una tomografía de tórax para diferenciar de otras malformaciones, y en la mayoría de los casos el tratamiento de elección es la lobectomía, y el neumotórax, la complicación va a ser más frecuente. Entonces, seguimos con la siguiente. Ahora sobre la malformación quística adenomatoidea. Dentro de estas anomalías congénitas, la malformación adenomatoidea quística afecta al desarrollo alveolar, determinando la formación de quistes que pueden ser diagnosticados ecográficamente en el periodo fetal.
A pesar de su escasa incidencia, su diagnóstico debe tenerse en cuenta en el periodo neonatal ante la existencia de una dificultad respiratoria inmediata o una lesión radiográfica compatible en un paciente asintomático. Por otro lado, aunque la mayoría de estas lesiones tienen un buen pronóstico, su presencia requiere un seguimiento posterior de recién nacido afecto para confirmar el diagnóstico prenatal y realizar tratamiento quirúrgico en el caso de que existan complicaciones asociadas. Y en otras ocasiones, en los pacientes asintomáticos se prefiere un manejo postnatal más conservador y aunque este aspecto resulta un poco más controvertido ante el posible riesgo de futuras infecciones de repetición en la zona afecta o de malignización de la lesión. Entonces, vamos a comenzar con las causas de tipo de obstrucción de las vías aéreas superior. Tenemos la atresia de Coanas, que se va a caracterizar por la obliteración de la apertura nasal posterior, producto de la imperforación de la membrana buconasal y del crecimiento excesivo de la apófisis horizontal y vertical del hueso palatino, terminando en una falta del desarrollo de la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. En sí, es más prevalente en el sexo femenino a 2:1 y en la mayoría de casos las placas son mixtas, es decir, componente óseo y membranoso. Y en menor proporción va a ser óseas y raramente membranosas solas. Y la placa atrésica más frecuente es la unilateral derecha. La atresia de Coanas es la anomalía congénita nasal más común y cuando es bilateral se presenta con dificultad respiratoria desde el nacimiento. La atresia unilateral se manifiesta con insuficiencia ventilatoria y rinorrea unilateral, pudiendo pasar inadvertida. Y el diagnóstico se sospecha ante la ausencia de paso de aire en las fosas nasales y la imposibilidad de hacer progresar una sonda nasogástrica. Y se va a confirmar mediante un examen endoscópico y tomografía computarizada y el tratamiento definitivo va a ser quirúrgico, existiendo diferentes técnicas y vías de abordaje. Sobre el síndrome de Pierre-Robin, es una afección en la cual el bebé tiene la mandíbula más pequeña de lo normal, la lengua va a estar replegada en la garganta y va a tener dificultad para respirar. Está presente al nacer y se desconocen las causas exactas de la secuencia de Pierre-Robin, pero puede ser parte de muchos síndromes genéticos y la mandíbula inferior se desarrolla lentamente antes de nacer, pero se puede acelerar durante los primeros años de vida. En casos moderados, el niño necesitará que le coloquen una sonda por la nariz y la vía respiratoria para evitar la obstrucción de esta y en casos graves se va a necesitar cirugía para evitar la obstrucción en las vías respiratorias altas. Algunos niños necesitarán cirugía para hacerles un agujero en las vías respiratorias o para mover la mandíbula hacia adelante. Y la alimentación debe hacerse con mucho cuidado para evitar el ahogamiento y la broncoaspiración de líquidos y puede ser necesario alimentar al niño a través de una sonda para prevenir ahogamiento. Ahora, entre las causas cardiovasculares tenemos la cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita en el recién nacido son malformaciones en la anatomía del corazón que se producen durante el desarrollo fetal en una etapa muy temprana de la gestación, el primer trimestre, y existen numerosos tipos de malformaciones cardíacas y diversas formas de clasificarlas. Aquí vemos un cuadro donde fisiopatológicamente se dividen entre cianóticas y no cianóticas según el modo de presentación en el recién nacido. Luego también tenemos la arritmia cardíaca en el neonato y estas son una variedad de alteraciones de ritmo cardíaco que se pueden presentar en fetos y en recién nacidos considerados como sanos y la mayoría de estas van a ser benignas y las arritmias en la etapa neonatal implican alta morbilidad y mortalidad y sobre todo cuando se producen en pacientes con una cardiopatía congénita o con falta de respuesta al tratamiento médico. Las arritmias pueden ocurrir por diversos mecanismos. Los más importantes son defectos en la generación del impulso con incremento o disminución del automatismo y defectos en la conducción del estímulo con un bloqueo simple o bloqueo unidireccional y un mecanismo de reentrada. Sin embargo, para que estas alteraciones puedan manifestarse clínicamente, tiene que existir un substrato fisiopatológico en el recién nacido que predisponga a los trastornos de ritmo. Los más comunes son las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipoxemia, la inmadurez del sistema nervioso autónomo, la miocarditis, la cardiopatía congénita y los catéteres endovenosos que irritan el endocardio.
Continuando con lo que es afecciones cardíacas, voy a seguir con lo que es la miocardiopatía. La miocardiopatía, bueno, tenemos que en sí los trastornos del miocardio en el neonato van a ser una causa importante de lo que es la morbilidad y mortalidad. El miocardio neonatal es inmaduro y sufre de varios cambios después del nacimiento, como cambios en el tamaño, en el transporte celular de calcio, en su metabolismo, en la utilización de ácidos grasos y glucosa. El miocardio del neonato se va a basar en la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco y puede encontrarse trastornado, que pueden ser clasificados como trastornos primarios y secundarios. Los trastornos primarios van a ser todas lo que son anormalidades inherentes al músculo cardíaco y se van a poder clasificar por morfología y presentación. Dentro de estos tenemos los más importantes, que serían la cardiomiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Y los secundarios son a nivel neuromuscular y mitocondrial. El diagnóstico y tratamiento que vamos a tener de cada uno de estos va a ser de acuerdo a la patología en específico que se trata y va a requerir de una intervención multidisciplinaria en todos los casos y en muchos casos llegan a necesitarse de trasplantes cardíacos para su manejo. Es una causa importante de distrés respiratorio en el neonato. Dentro de las causas infecciosas, continuando voy a hablar de sepsis neonatal. La sepsis neonatal es, bueno, una infección invasiva generalizada producida por bacterias que se va a producir durante el periodo neonatal. Esta es una infección que va a llegar a tomar el torrente sanguíneo en un bebé menor a los 90 días de nacido. Tiene dos tipos de apariciones, una que es precoz o temprana y una tardía. La temprana va a ser dentro de la primera semana de vida, dentro de las primeras 72 horas de vida para ser específicos, y la tardía se va a dar entre la primera semana y los 3 meses de edad. Sus causas en general van a ser a distintas bacterias. En algunos casos tenemos que hay algún virus involucrado, como lo que es el virus del herpes simple, que nos va a causar una infección de bastante gravedad, y la causa más común son los estreptococos del grupo B. Dentro de los síntomas vamos a tener que cursa con cambios en lo que es la temperatura corporal, problemas respiratorios, diarrea, glucemia baja, movimientos reducidos, reducción en la succión, convulsiones, frecuencia cardíaca lenta y área ventral hinchada, vómitos y ictericia. El diagnóstico se va a realizar con la ayuda de lo que es un hemocultivo, pruebas como la proteína C reactiva y conteo de glóbulos blancos. Se va a pedir una radiografía de tórax también, si es que el bebé tiene tos o tiene problemas respiratorios. En lo que es el pronóstico, son pronósticos de alta mortalidad y morbilidad. Además, también, de acuerdo al tipo de sepsis que sea, se puede complicar con lo que es una meningitis bacteriana. En la sepsis precoz el 20% de casos se complica con una meningitis bacteriana, y en la sepsis tardía el 75% de casos. La sepsis tardía puede aparecer hasta los 3 meses de edad y, bueno, ambas el tratamiento que van a recibir tienen que ser antibióticos suministrados por vía intravenosa de inmediato. Para esto vamos a usar principalmente lo que es la ampicilina y la gentamicina. Y si es que ya se complica con una meningitis, va a ser ampicilina más cefotaxima. En caso sea de etiología viral, como sería con el virus del herpes, se utilizarían antivirales como el aciclovir. Y continuando con causas metabólicas, tenemos principalmente la acidosis metabólica. Los trastornos del equilibrio ácido-base se van a clasificar de acuerdo a las distintas alteraciones que se encuentren.
La acidosis metabólica se va a deber a una acumulación de ácidos diferentes del ácido carbónico en el LEC o por pérdida de bicarbonato de este. La hiperventilación compensatoria es casi inmediata y vamos a tener que también hay una amortiguación en los tejidos a través del intercambio de cationes por hidrogeniones. Hay distintas causas, dentro de las que podemos destacar la oxidación incompleta de grasas, oxidación incompleta de hidrogeniones de carbono y también otras como pérdidas renales y pérdidas gastrointestinales. Algo importante son las diarreas y bueno, el tratamiento para la acidosis metabólica va a ser de acuerdo a la circunstancia. Vamos a buscar remediar esto cuando se encuentre valores de pH extremos o una hipercalemia. Y para el cálculo vamos a emplear una fórmula que va a ser el HCO3 Diana menos el HCO3 actual por el peso y por 0.5. En caso de una acidosis extrema va a ser por 0.8 y con esto se va a buscar una corrección rápida y bueno, en 24 horas después se va a volver a recalcular para seguir con la estabilización. Tenemos también la hipoglucemia, que es bastante frecuente en la población de neonatos, las alteraciones a nivel plasmático de glucosa en general. Su presencia va a ser consecuencia del desequilibrio entre los niveles de aporte de glucosa y la utilización de diferentes órganos y sistemas. Va a tener efectos negativos sobre el desarrollo neurológico de los neonatos que pueden persistir a largo plazo, sobre todo cuando se encuentra una hipoglucemia que es sintomática y prolongada. Y en caso de las asintomáticas, es difícil predecir cuánto daño neurológico va a producir. En general, también se tiene que la mayor parte de los asintomáticos no suelen dejar secuelas y se toma en cuenta bastante los factores de riesgo que cuente cada recién nacido. En los signos clínicos que vamos a tener la irritabilidad, los temblores, la letargia, pobre succión, los vómitos, hipotermia, apnea y convulsión. La hipoglicemia en el recién nacido va a ser en una edad gestacional también menor a 34 semanas en el caso de prematuros. Y para los valores de glucosa por glucómetro que vamos a considerar, para tener una conducta terapéutica tenemos que buscar llevarlos a 40 miligramos al menos o superiores. Si los valores son inferiores, vamos a utilizar primero lo que es glicemia plasmática por función venosa o también función arterial, hasta llevarlo a un valor de 45 miligramos por decilitro para considerarlo adecuado. En los recién nacidos se va a controlar con glicemia capilar cada 6 horas en las primeras 24 horas de vida. También algo importante es que se debe iniciar la lactancia entre los 30 a 60 minutos de nacido. En caso no puedan recibir por su edad gestacional o por una pobre succión, se van a alimentar a través de sonda gástrica. Esta se debe de hacer cada 2 a 3 horas, esta alimentación siendo el alimento ideal la leche materna, que puede ser directa del pecho o ordeñado. En caso no se tenga, se puede utilizar leche pasteurizada que se obtenga de algún banco de leche humana. Cuando se presenta una hipoglicemia sintomática, se recomienda alimentar con leche materna de la propia madre. Y en caso no se pueda conseguir, se necesitaría un volumen de 8 a 10 mililitros por kilogramo de un banco de leche. También se pueden usar suplementos y leches modificadas en el peor de los casos. Y se tiene que buscar en llegar a valores normales dentro de la primera hora. En caso no se logre esto, ya se va a administrar lo que es el suero glucosado a un 10%, a razón de 80 a 100 mililitros por kilogramo por día. Aquí es un algoritmo de hipoglicemia sintomática y asintomática.
Y pasamos a la última causa metabólica, que es la hipotermia e hipertermia. Bueno, el rango de temperatura de un neonato se va a encontrar entre 36.5 y 37.5 grados Celsius. Y para conservar estos niveles es necesario vigilar la termorregulación, que va a depender del equilibrio entre la producción y pérdida de calor. Lo que es la hipotermia, la OMS la va a definir como la temperatura central menos a 36.5 grados en los recién nacidos. La hipotermia va a aumentar la morbilidad y mortalidad y puede ser de origen ambiental exclusivamente o de alguna enfermedad con la que curse, como la sepsis. Se busca mantener una temperatura ambiental adecuada para esto en la sala de partos o en la sala de operaciones. Y los lactantes que se encuentren hipotérmicos deben ser recalentados. Además, otros factores importantes son la humedad, el flujo de aire, el contacto con superficies frías, la proximidad a objetos fríos, la temperatura del aire. Todo esto influye en el equilibrio térmico, porque también los recién nacidos son más proclives a la pérdida rápida de calor e hipotermia. Hay varios mecanismos para perder calor. Dentro de la etiología principal vamos a encontrar factores ambientales, como lo que yo mencioné, y otros trastornos que pueden ser sepsis, hemorragias o abstinencia de drogas en caso la madre tenga un antecedente de uso de drogas. Y es peor si hay una combinación de todas estas. El tratamiento va a ser recalentamiento en una incubadora o bajo una fuente de calor. Y la hipertermia es también una bastante frecuente. Aquí más frecuente es lo que es la causa ambiental y también la deshidratación. Se suele ver cuando hay infecciones intrauterinas también. Y en 10% de casos de neonatos con hipertermia, 10% suele tener sepsis. Además, en los casos de deshidratación se considera que la rehidratación ya conduce a una temperatura normal. La hipertermia va a ser tan peligrosa como la hipotermia y puede ser prevenida también vistiendo adecuadamente a recién nacido. De acuerdo a la temperatura ambiental, también evitar la exposición a luz solar o fuentes de calor. Va a tener una tasa metabólica incrementada, pérdida de agua por evaporación, va a causar deshidratación, sudoración, vasodilatación periférica, y todos estos como mecanismos compensatorios para mantener una temperatura adecuada. Los síntomas más frecuentes que vamos a encontrar son la piel caliente, enrojecida, una alimentación deficiente, irritabilidad, taquicardia, postura en extensión, hipotonía, letargia, llanto débil, temperatura de piel mayor que la central y varios signos de deshidratación. En la hipotermia por sobrecalentamiento, que es la más común por el medio ambiente, los antipiréticos no suelen ser muy eficaces. Por esto se busca manejar de forma adecuada con una reducción de la exposición al calor ambiental, ser alejados de fuentes de calor, ser despojados de ropa de abrigo de forma parcial o completa. Y si su temperatura es demasiado elevada, se les puede dar un baño tibio. Y lo ideal sería que sea 2 grados menores que la temperatura del niño, no usar agua fría. Y alimentarlos con más frecuencia para reponer también líquidos. Y sobre todo también descartar causas infecciosas. Bueno, yo voy a continuar entonces con las causas hematológicas. Uy. Bien, entonces entre las primeras causas hematológicas vamos a encontrar a la anemia. La anemia en los recién nacidos va a ser una causa que va a desencadenar estrés respiratorio. Y bueno, como ven en el cuadro de abajo vamos a tener causas que van a desencadenar anemia, ¿no? Como la pérdida de sangre, por ejemplo, un desprendimiento de placenta, un trauma durante el parto, una hemorragia interna, destrucción de los glóbulos rojos, puede ser, por ejemplo, por incompatibilidad de RH, problemas hereditarios, etc. Producción defectuosa, por ejemplo, anemia prematuro, trastornos de médula ósea, anemia nutricional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? Que los niños van a cursar con ictericia, palidez, taquicardia, bradicardia, hipotensión, pero también van a cursar con insuficiencia respiratoria, ¿no? Taquipnea y estrés respiratorio. Entonces, básicamente, al nosotros tratar la anemia,
dependiendo de la causa, corregir esto, pues vamos a ver que los síntomas, por ejemplo, en este caso respiratorios, van a verse disminuidos, ¿no? Luego tenemos a la policitemia y hiperviscosidad, que básicamente se va a definir como el aumento anormal de glóbulos rojos durante los primeros días de vida. Acá vamos a tener elevación del hematocrito, que se va a asociar en algunos casos con hiperviscosidad sanguínea, que produce alteraciones en el flujo sanguíneo de varios órganos, ¿no? Entonces, como ven, el aumento del número de eritrocitos se va a asociar a hiperviscosidad, que es la causa de las manifestaciones clínicas en los neonatos con policitemia sintomática, pero no todos los recién nacidos con policitemia van a desarrollar síntomas de hiperviscosidad. Entonces, vamos a ver que el aumento de la viscosidad sanguínea va a producir una disminución del flujo y del descenso de la perfusión tisular con aumento de la resistencia vascular, tanto a nivel de circulación periférica como microcirculación a nivel de los capilares y vasos de pequeño calibre, ¿no? Y esto va a ocasionar, por ejemplo, trombosis e isquemias. Y vamos a tener alteración a nivel sistémico, por ejemplo, a nivel nervioso, hepático, renal, pulmonar, etc. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas a nivel respiratorio, vamos a ver que el niño va a tener taquipnea, dificultad respiratoria, derrame pleural y aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, el tratamiento, básicamente, cuando hay este síndrome de hiperviscosidad, es el recambio sanguíneo parcial, donde se disminuye el hematocrito y la viscosidad sanguínea. Y por lo tanto, pues va a mejorar la sintomatología clínica, ¿no? Luego tenemos a las causas neurológicas, y acá vamos a encontrar la asfixia. La asfixia básicamente es el síndrome clínico que se caracteriza por la depresión cardiorrespiratoria secundaria a una hipoxia o una isquemia tisular fetal, ¿no? Donde el 90% de las causas de hipoxia perinatal van a surgir intrauterinamente, 20% antes del inicio o al inicio del trabajo de parto y 70% durante el parto, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay retención de CO2, acidosis, que puede ser metabólico mixta, va a haber daño cerebral, compromiso de múltiples órganos, como el riñón, el corazón, los pulmones, el intestino, la médula ósea. Y los factores de riesgo asociados van a estar ya sean maternos, uteroplacentarios, obstétricos y fetales. Bueno, entonces, como les decía, básicamente la asfixia neonatal va a producir un compromiso en múltiples sistemas, ¿no? Y este es un cuadro básicamente donde se estratifica la asfixia en diferentes grados y obviamente a mayor grado, pues mayor compromiso sistémico. Y bueno, el diagnóstico básicamente se va a hacer por acidemia metabólico mixta, cuando el neonato presenta acidemia metabólico mixta, cuando hay persistencia del puntaje de Apgar de 0 a 3 a los 5 minutos, cuando hay secuelas neurológicas clínicas, cuando hay evidencia de disfunción multiorgánica en el periodo neonatal, ¿no? Y el tratamiento básicamente va a ser realizar balance hídrico, mantener la diuresis en el neonato, administración de electrolitos y calorías, mantener la temperatura corporal, iniciar precozmente la lactancia materna si es que el neonato está en condiciones. También iniciar ventilación a presión positiva, oxigenoterapia y manejo de las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, ya controlado el cuadro, pues van a bajar las manifestaciones sistémicas. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien. Bueno, quiero felicitar al grupo 1. Es un enfoque novedoso, ¿no? Han hecho enfoque respiratorio, ese enfoque también cardiovascular, infeccioso, metabólico, hematológico. Bueno, así es lo que causa distrés respiratorio. Al final hay que hacer una discusión, por ahí un síndrome, ¿no? Hay que una discusión clínica para llegar a la etiología, ¿no? Entonces, es lo que sucede, ¿no? Quería resaltar también lo que habló sobre las coanas, atresia de coanas. El recién nacido es un respirador nasal. Por eso cuando tiene problemas de atresia, tiene dificultad respiratoria. Entonces, después ya va, por eso lacta y está puesta media hora lactando y respira por la nariz, ¿no? Ese detalle, ¿no? Es la importante repercusión que tiene, ¿no? Mira, la atresia de coana. Pues poco a poco ya va a acostumbrarse a respirar por la boca, ¿no? ¿Qué más? Ya de las hematológicas, ¿ves? Lo que problemas que causa, mira, la policitemia, como vemos, causa distrés respiratorio cuando es muy alto, mayor de 70, ¿no? Pero una vez que se corrige, se va regulándose lentamente esto, ¿no? El distrés respiratorio también causa hipoglicemia, ¿no? La policidemia. Es lo que sucede, ¿no? En este caso. Muy bien. La membrana hialina también que hizo la primera, también se le llama tipo, el síndrome respiratorio tipo 1, ¿no? La membrana hialina, ¿no? En este caso, como comentó, también se usa la maduración pulmonar con corticoides, ¿no? Desde las 24 semanas hasta las 34, ¿no?
Claro, pero generalmente es el menor 32, ¿no? Porque ya llegando a 34 semanas ya el pulmón ya va saliendo del riesgo, ¿no? Membrana ya libre. El tratamiento de elección, pues esto, ¿no? Uso de surfactantes pulmonar vía endotraqueal. Muy bien, ¿qué más puedo decir en este caso? También la miocardiopatía, ¿no? Lo que sucede también pues, es el típico, ¿no? Hijo de madre diabética, el niño, el neonato macrosómico, cursa con esta patología, ¿no? Un porcentaje, un 30%, creo que sí. O sea, con miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Es que se va regulando generalmente durante la primera semana, entonces superando la primera semana ya está fuera de peligro. Muy bien, felicitaciones a este grupo, ha sido un enfoque novedoso. Bueno, así siempre es, ¿no? En la medicina. Entonces, entiende la medicina desde diferentes puntos de vista y ya llegamos al mismo objetivo. Muy bien, felicitaciones al grupo número 1 y a su delegada Arly. Que hace llegar entonces, mucha felicitación a todo el grupo. Muy bien, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo el día miércoles a la misma hora, ¿no? Tenemos un curso de trastornos hematológicos en el recién nacido, ¿no? Estamos enfocando un día miércoles. Muy bien, nos vemos. Bye bye. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.